tiempo. Muchas gracias, Alan. Un aplauso de bienvenida para Alan, por favor. Gracias. Buenos días. Cuando Mari me invitó, voy a bajarme porque no me gusta aquí. Cuando Mari me invitó, me alegró mucho porque es uno de los temas que más me apasiona. El lograr mantener un equilibrio entre mis compañeros que son más grandes y mis compañeros más jóvenes es un reto todos los días. Entonces, ¿ya están cómodos? ¿Ya se sentaron todos bien? ¿Sí? ¿Están cómodos? Sí. Sí, bueno, entonces yo les traigo un reto para iniciar. Traigo ahí 2 canciones y a mí me gustaría que ustedes se pusieran de pie y bailáramos las 2 canciones. Es un minuto, yo sé que a algunos no les gusta bailarlos, lo ve este ridículo bailar, pero es para aflojarnos un poquito. Entonces, por favor pongámonos de pie ahora ya que están cómodos. ¿Ok? Y vamos, pero tienen que bailar las 2 canciones. Las 2 canciones las tienen que bailar, ¿ok? Yo sé que las 2 las han escuchado. Entonces, suéltala ahí. Vaya como quieras. No se importa. Vaya. Hágala como quieras. Hágala como quieras. Tienen que bailar la segunda, ¿verdad? Tienen que bailar la segunda. ¿Han escuchado? Sí. La segunda. La segunda. Vámonos con la segunda. Hagan, ya no lo veo bailando. Entonces. La segunda. Muy bien. Síganla bailando. ¿La han escuchado? Háganle. Muy bien, muy bien. Tomen asiento, por favor. Ahí están los Vázquez para que lo busquen. Juve Piña. Yo a esa canción siempre le digo piña colada, no sé por qué, pero... Ok, ¿cómo entender las distintas generaciones? Es una pregunta que a la vez es un reto muy importante para todos nosotros. Porque en las organizaciones tal y como están ahora, hay aproximadamente 3 generaciones metidas. Y las vamos a ir viendo. Pero antes de esto... Antes de esto quiero hacerles una pregunta. ¿Qué conforma o cómo podemos definir qué es una generación? A ver, ¿qué podría ser una generación? Ok, las personas nacidas en un mismo lapso de tiempo. ¿Qué más conforma una generación? Conjunto de características o ideologías que pueden marcar cierta parte de la población. Ideologías, características. Ok, allá atrás. Formas de crearse, muy bien. ¿Qué más? Por allá atrás. ¿Qué tienen en común una generación? La música, los gustos, la música, la vestimenta, ¿qué más? El comportamiento, ¿qué más? Los programas de televisión, el entretenimiento, las características, qué bárbaro más, características socioculturales. Bueno, entonces, estas son las generaciones que han existido desde que se lleva como un estudio de esto. Hay algunas que ya no nos acompañan, como son la generación grandiosa y silenciosa, que son generaciones de principios del siglo XX y finales del siglo XIX. ¿Okay? Nos vamos a enfocar en los baby boomers hacia adelante. ¿Quiénes son baby boomers? Son los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente entre 1945-44 a 1960-62. En la literatura existen varios rangos. No está tan exacto. Algunos te ponen 2 años más, 2 años menos. Pero son nacidos en esos años. Entre el 44, 42, dice algunos libros, hasta el 60, 60 y pico. Okay. ¿Quién de aquí es baby boomers?
¿Ninguno es baby boomers? ¿No le dé vergüenza? ¿Ninguno? Ok. Entonces ya estaría yo preocupado con el filtro ¿verdad? De la invitación. Ok. Después, la otra generación que viene, bueno, los baby boomers pueden ser sus papás. Alguno tiene un papá que tenga más de 70 años. Ok, esos son baby boomers. ¿Qué características tienen ellos? Son trabajadores, son súper agradecidos con el patrono, son muy fieles a su trabajo. Es una generación que pudo trabajar bien en un solo lugar 20 años, 30 años, y de ahí no se mueven. Ellos agradecen, casi que dedicados, la oportunidad laboral. Ellos nunca se acostumbraron a andar cambiando de trabajo, pensaban en una casa. Fue una generación que le gustaba el tema de tener hijos. ¿Alguno de ustedes tiene 4 o 5 hermanos adicional, aparte de ustedes? La misma generación, 4 o 5 hermanos. Ahora ya también tiene 4 o 5 hermanos. Esta generación de baby boomers, por lo general, como fue posguerra, había un ambiente de tranquilidad entre la gente. Entonces, ese ambiente de tranquilidad, cuando es posguerra, la gente se dispone a desarrollarse más. Entonces, se acordarán ustedes que entre los años 50 y los años 70, por ejemplo, en Costa Rica hubo mucho desarrollo, a nivel de infraestructura, a nivel de casas, de todo esto. Y obviamente cuando hay paz, tranquilidad, estabilidad, ¿qué hay? Más hijos. Un montón de hijos, ¿cierto o no? Cuando la cosa está bonita, todo el mundo se pone feliz. Y por tanto, ¿qué hay? Hijos. ¿Okay? Ahora viene la otra generación, la generación X. Y se les puso X porque nadie sabía qué iba a pasar con ellos. La generación X. Nadie sabía qué iba a pasar con ellos. Nacidos entre el 70 o 68 hasta los 79, 80 más o menos. Hay un rango ahí como de 10, 12 años. Esta generación, a diferencia de los papás, sí tenían tele, pero los papás no tenían tele. O sea, los papás no se criaron con tele. Los baby boomers nunca supieron que era un tele. Iban todos a escuchar la radio, iban a pulpería en el pueblito. Cuando compraron un tele, no sé si alguno se acordará, cuando compraron su primer tele, era el tele, el adorno. Lo ponían en la sala y todo el mundo tenía que ver desde ahí. No había un tele en cada cuarto, había solo un tele. Y el de perilla, ¿se acuerdan del de perilla? Pues era así, clac, 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 ¿verdad? Ok, pero los X son una generación que sí sabía que era un tele, porque cuando nacieron había tele. Cuando nacieron ya estaba el radio. Cuando nacieron ya estaba la televisión por cable. Entonces ellos ven, por ejemplo, lo que es el televisor, lo que es el cable, lo ven como natural. Cuando nacieron los X ya existía el teléfono en las casas. Cuando nacieron los baby boomers no había teléfono en las casas. Entonces todas estas diferencias pesan mucho, porque si nos vamos, ahora sí, a la generación de ustedes, ahora sí, ¿quién es aquí generación Y? Del 80 al 2000. Todos. Muy bien, Mari. ¿Okay? Ustedes, muchachos, suena como un señor, ¿verdad? Ustedes, muchachos, nacieron con tele, nacieron con radio, nacieron con cable, nacieron con PlayStation, nacieron con internet. ¿Con qué más? Nacieron con teléfono en la casa ya. ¿Okay? Nacieron con grabadora, nacieron con CDs, avances médicos. Entonces, vean qué curioso. Y esta es parte de lo que hay que ir entendiendo. Mientras para un baby boomers el televisor era el esfuerzo más grande de todo un año de trabajo, porque era una adquisición muy costosa, y por eso lo ponía en el centro de la sala, y era el mayor adorno de la sala, y lo más preciado, y solo él lo tocaba. ¿Se acuerdan? Que solo la mamá tocaba el tele, ¿verdad? Para nosotros, el tele es lo más sencillo de este mundo. Entonces, si se chocha, como dicen los señores, se jodió, compramos otro. Porque nosotros ya nacimos con eso. No le damos el valor a esas cosas. A diferencia de ellos, porque ellos tuvieron que trabajar, y es en serio, todo un año para poder comprarse el tele. Yo ahora voy, doy mi cédula y me lo llevo de cualquier almacén de esos y no paso a más. Por eso es que a veces, cuando nos traemos esto a las organizaciones, nos encontramos con compañeros mayores
que les da miedo travesear mucho la computadora. ¿Les ha pasado? Que no se arriesgan a ir un poquito más allá. ¿Por qué? Porque para ellos el concepto de una computadora es totalmente diferente al de nosotros. Para nosotros una computadora es lo más corriente que hay, lo más sencillo. ¿Por qué? Porque cuando nacimos ya estaba ahí. Para ellos vivieron la época de la transición entre la máquina de escribir y la computadora. Y cuando las pusieron en las empresas, solo una persona o dos personas podían tocar la computadora, que eran los que habían llevado computación en la escuela o en el colegio. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes no se acuerdan, pero así más o menos va. ¿Okay? Ahora, todos ustedes ya llevaron computación en la escuela, ¿cierto? Entonces, para ustedes, y tiene computadora en su casa. Entonces, imagínense ustedes a un señor de 50 años, 55 años, que le pongan una computadora y le digan, esa es suya. O sea, yo creo que la adorna y la decora porque la vamos a usar. ¿Okay? Ahora, vienen los Z o centennials. Son los nacidos del 2000 para acá, ¿verdad? Son los que son ya mucho más tecnológicos. Por ejemplo, a los generación X, nacidos del 69 al 80, nos llaman nativos, nos llaman una generación de transición tecnológica. Nosotros aprendimos a usar máquina de escribir y computadora. Usamos tocadisco y CD. Usamos el disco grande de la computadora y ahora usamos la llave malla o la nube, ¿verdad? En cambio, estos chicos de la generación Z solo usan la nube. Ya no saben qué es un disquete. No les interesa aprender qué es un disquete. Ya no usan llave malla. Entonces, esas cosas hay que tenerlas presentes. Ahora, ¿qué es lo que nos marca? ¿Por qué hay tanto conflicto? Porque tenemos que recordar, señoras y señoritas, que cada generación tiene un saco, no es un poquito, es un saco de creencias, es un saco de pensamientos. Decirle a un señor que tiene ahora 50, 60 años, que el televisor, ¿qué importa que se joda el tele? Por si el tele no vale nada, mi tata, para él eso es una ofensa. Porque él compró su primer tele, como les digo, trabajando todo un año. Entonces, ellos tienen una realidad muy diferente a la de nosotros. Y hay algo que ustedes tienen que recordarse y se van a recordar. Ninguna generación, y oigan bien esta parte, ninguna generación va a esperar a la otra. Todas las generaciones van para adelante. Ninguna generación se va a quedar esperando a que la otra lo empate. Por eso es importante empezar a revisar cuáles son los factores de cada generación. Las creencias que maneja cada generación son muy diferentes porque fueron criados en momentos diferentes de la época. ¿Cierto o no? Yo no le puedo pedir a un X que entienda de primera entrada a un Z, porque el Z es un carajillo que todo lo tiene. Los Z son hijos de los X, que todo lo tiene. Es un carajillo que probablemente no tiene más de un hermano. Mientras la generación X tuvimos que pelearnos las galletas con los hermanos. No sé si a ustedes les pasaba que traían algo ahí, éramos 5 o 6 hermanos y todo el mundo volándose codazos por agarrar la comida. En cambio, estos chicos de ahora solo tienen 1 o 2 hermanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando ellos lleguen a la fuerza laboral, que va a ser en 1 o 2 años, ellos no están acostumbrados a esforzarse mucho por las cosas. Porque cuando usted tiene muchos hermanos, generaciones anteriores, usted sabe lo que es pelearse por las cosas, ¿cierto o no? ¿Quién tuvo más de 2 hermanos? Más de 2, sí. ¿Ok? Y les pasó que tenían que pelearse por el tele, por el control del tele. ¿Ok? Ok, tapando el sensor, dice. Ok, entonces, yo tengo 2 hermanos, uno mayor y otro menor, y nosotros nos agarrábamos de las mechas por el tele, por el control del tele. Pero ahora ellos tienen tele en el cuarto, entonces ya no hay lucha alguna. Simplemente voy a ver lo que yo quiero ver y listo. Ahora, y esto es algo que se lo voy a dejar para que lo piensen, antes de quejarse de una generación, recuerde quién educó a esa generación. Antes de quejarse de los millennials, recuerden quién educó a los millennials. Antes de educarse de los Z, recuerde quién está educando a los Z.
¿Quién está educando a los Z? Los Y, o algunos X aventureros todavía. Algunos X en segunda nupcias. ¿Okay? Entonces, antes de volver a decir, es que ese carajillo es un irresponsable que nada lo aprecia, recuerde quién es el que le está dando toda la educación a ese carajillo, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con tratar de medir con el mismo cristal a todas las generaciones, porque somos criados diferentes, ¿verdad? El señor que tiene 50 años en una empresa, vio esa empresa con máquinas de escribir. Usted que viene entrando la ve con computadoras. Entonces usted no entiende. Donde yo trabajo, una señora se retiró hace 2 años y con ella se retiró la última máquina de escribir. De hecho, se la agarramos, se la limpiamos, se la arreglamos y se la regalamos. La señora todavía hacía sus reportes en máquina de escribir, en máquina de escribir, y la computadora la tenía solo para poner fotos. ¿Por qué? Porque ella aprendió así. Ok, vean esta foto. Es una foto de 1950, 1960, y aquí es donde voy con las creencias. Hace 70, 80 años esto era lo normal, totalmente normal. Nadie criticaba esto, o por lo menos casi nadie criticaba eso. Un hidrante para la gente color, un hidrante para los blancos. ¿Qué pasaría si yo pongo un negocio y pongo algo así ahora? Me queman el negocio, ¿ah? ¿Qué pasa? Que cada generación tiene sus creencias y también tiene la oportunidad de corregir. Entonces, antes de nosotros de juzgar a una generación, recuerden dónde fue creada esa generación, cuál es el contexto social de esa generación. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, yo para ir a la escuela tenía que irme descalza y caminar 4, 5, 10 kilómetros descalza. Por eso cuando regalaban un par de zapatos, los cuidaban todo el año. Pero ahora nosotros nos dan un par de zapatos y los usamos sin mayor cuidado. ¿Por qué? Porque no sentimos lo que eran las descalzas. ¿Han esta otra imagen? Son vestidos de baño normales, ¿verdad? Hasta decentes. ¿Ven? Esta foto es del 2006. Si yo les pongo esta otra foto, también son vestidos de baño y decentes, normales. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos son en los 30 y ellas en los 2000. Pero las dos andan de acuerdo con su generación y de acuerdo con sus formas, sus creencias. Estas chicas, si yo me llevara a esas muchachas a los años de 1940 y les pongo sus vestidos de baño, ¿qué diría la gente? ¿Qué diría la gente? ¿Qué vulgares? ¿Qué más? Dígalo uno. Obscenas, exhibicionistas, ¿verdad? ¿Cómo? Pirujas, ¿ok? Porque no es lo adecuado a esa generación. Pero, si yo me traigo estas señoras para el 2018 y las pongo ahí en Japón, ¿qué pasaría? ¿Cómo les diríamos? Ridículas, anticuadas, bolas, locas. Puede ser una nueva tendencia. El punto es, el punto es que nosotros no podemos estar criticando a una generación porque recuerden que cada generación tiene sus creencias. Y para una buena convivencia uno tiene que entender el contexto de esa generación como tal. ¿Ok? Vean esta otra imagen. Esta imagen es simple. En las organizaciones o en la vida como tal, todos buscamos ¿qué? Ser felices, ¿cierto? Es como la meta de todo el mundo es buscar la felicidad por lo más cerca posible, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Me está preocupando. Bueno, entonces, yo puedo buscar la felicidad pensando igual que todo el mundo y pensando diferente. No, porque yo piense diferente quiere decir que yo soy muy cerrado. Porque
zapato, ¿cuál es la función de un par de zapatos? A ver, la función básica de un par de zapatos, ¿cuál es? Proteger los pies. ¿Lo protegen los pies con esas imágenes? ¿Con esos tenis? Sí, solo que lo hacen de manera diferente. ¿Okay? La intención de cualquier compañero de ustedes en el trabajo es hacer el trabajo bien, es sacar adelante la organización desde sus creencias, desde sus competencias, desde su forma de pensar. Nos ha pasado muchísimas veces que yo tenía un compañero que llamaba Don Álvaro y me mandaba con él a levantar un uniforme y era todo un suplicio porque Don Álvaro lograba ver aquí con la computadora. Duraba 3 días hacer un uniforme y nadie quería trabajar con Don Álvaro. ¿Qué me tocaba a mí? Llenarme de paciencia y entender que Don Álvaro aprendió a escribir a máquina en qué? En una máquina de escribir, y que para él la computadora era todo un reto. Porque recuerde que para los adultos, para algunos adultos mayores de 50 años, las cosas que se chochan, esa es la palabra, las cosas que se chochan son muy caras. Pero para nosotros no, porque ya las tenemos ahí. El concepto del dinero es diferente entre una generación y otra. Pregúntele a un baby boomer si no tiene por lo menos unos 2 millones en la cuenta de ahorros. Probablemente sí lo tiene. Pregúntele a un millennial si tiene 2 millones en la cuenta. ¿Quién tiene aquí más de 3 millones en la cuenta? No, la cuenta de ahorro. ¿Quién tiene más de 3 millones ahorrados aquí? Ahorrados, sí, caja chica. ¿Sí? Ahora, vamos a decir, pregúntele a uno de las generaciones de antes si tienen 3 millones ahorrados. Muchos tienen plata ahorrada. Y nadie lo sabe, eso es lo mejor. Okay. En Costa Rica, en el 2016 se hizo un estudio, lo hizo la gente de Gentico, lo pueden googlear ahí. Gentico lo hizo y resulta que en Costa Rica se agarraron a los millennials y los dividieron en 3 grupos. Los arriesgados, que ya por su nombre los conocerás, ¿verdad? Son aquellos que andan ahí, pollo quebrado, pollo comido. Son los que andan vacilando ahí, los que andan como el día a día. Son gente entre aproximadamente 18 a 30 años. Están los aspirantes, que son chicos que están entre 12 años y 17 años, que tienen muy poco acceso a la tecnología, son muy optimistas, tienen muy poca educación y están muy disciplinados, que son básicamente los muchachos que tienen acceso a tecnología, viven en el gran área metropolitana. ¿Ok? ¿Fue fácil? Viven en gran área metropolitana, tienen acceso a tecnología, tienen acceso a estudios más avanzados, a diferencia de los otros. Costa Rica no entra dentro del marco normal de millennials, porque aquí todos somos criados diferentes. No es lo mismo un muchacho que viene de los chiles de San Carlos a un muchacho que se cría aquí en San José. Aunque uno crea que es lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque de los chiles probablemente tienen menos acceso a muchas cosas que tienen en San José. Entonces, esas cosas hay que considerarlas. No podemos echar a todos en un solo saco. Hay que ver de dónde viene cada uno. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Nada. Los valores, con la pregunta. Vean esta imagen. Es que empezó a la Qué loco, imprime mientras escribe. ¿Ok? Yo no las paso. Ajá. Sí, es muy alto, ¿no? Ok. Esos son chicos, son generación Z, porque ellos no han visto esas cosas. ¿Okay? El caballero me preguntaba por los valores. ¿Okay? Es una gran pregunta. Y lo voy a decir a título personal. Los valores son muy personales en cada generación. Para los generación Z, puede ser que no sea el mismo orden de valores. Por ejemplo, los señores de la generación Baby Boomers eran muy leales a los patronos. Nosotros ya no. Nosotros vamos a lo mejor caliente el sol, ¿cierto? O a democracia.
Así hay gente. Entonces, el valor de la lealtad, tal vez un baby boomer está aquí, pero nosotros estamos en el tercero o cuarto. El valor de la honestidad, también cada uno de ellos es diferente. Los valores es complicado entrar ahí porque cada generación tiene una escala propia por la época en la que se crió, ¿verdad? Y por lo que pretende. Esta. Respetuosos. Algo que tienen la generación de ustedes es que ustedes son muy ambiciosos, por ponerlo así. Okay, ustedes están muy preparados. La mayoría de ustedes tiene mínimo una licenciatura, ya van hasta por maestrías. Entonces, cuando entran a una organización y ven que el jefe tiene un bachiller universitario y que no sabe mandar un correo electrónico y que no sabe revisar un WhatsApp, muchos de ustedes se frustran. Porque dicen, ¿cómo es posible que ese señor que no sabe usar un Excel sea mi jefe? ¿Lo han pensado? ¿Ah? ¿Todavía no? ¿Okay? Entonces, además que ustedes, algunos de ustedes vienen con mucha hambre, entonces rapidito dominan un puesto así y ya quieren ir por el otro. Entonces, ¿cuál es el punto donde nos podría meterse? En respetar, en la convivencia. Y recuerden, cada generación trae su librito aparte. Cada generación fue criada en un momento histórico diferente. Cada generación tiene su propio vocabulario. Los que son aquí con más años, ¿se acuerdan de los teens? ¿Ah? ¿Se acuerdan de los teens? Teens. Sí, que si no comía teens, ¿qué quiere decir? Que están todas. Ven, ahí los más jóvenes no se acuerdan ni lo registran. ¿Por qué? Porque era una jerga muy de la generación de nosotros. Entonces, respeto, comprender de dónde viene mi compañero, dónde fue criado, dónde lo educaron, si tuvo o no tuvo hermanos, todo eso es importante, porque todo eso me va a dar a mí un marco de referencia para poder realmente conectar con él. Saber si él, saber si él tiene o no tiene las mismas capacidades que yo tengo, antes de criticar. La convivencia es muy, muy importante entre ustedes y las demás generaciones. Y tengan paciencia, porque ustedes también van a ser la generación más vieja en algún momento. Ajá, sí. Y en algún momento ustedes le van a decir, ahí viene el roquillo, que tiene 50 años de estar aquí metido. ¿Cuándo se va? Entonces tengan presente eso, porque ahora están, digamos que en la flor de la juventud, como dicen los señores, ¿verdad? Pero en 10 años ya no hacen gracia. Entonces hay que irse preparando para esa parte. Preguntas, muchachos. Si no, pues muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes.